Buen día, doctor Vladimir Aguilar. Personas que vean este video en el oportuno momento. Mi nombre es Marilyn Lorena Román González, con número de carnet 2018-01731, de la sección H. Y hoy tengo el gusto de poder exponer algunos temas de nuestro curso Derecho Civil 4, del negocio jurídico, la ineficacia del contrato, invalidez, y la ineficacia del contrato en sentido estricto. De los contratos civiles en particular, los contratos preparatorios, la compraventa, modalidades del contrato de compraventa y la permuta. Iniciamos. La ineficacia en un contrato es porque tiene defectos o le hace falta algunos requisitos para hacer un contrato. Es ineficaz porque no produce ningún efecto jurídico ni modificaciones de la realidad jurídica. Artículo 1286 y 1301 del Código Civil. Además, hay algunos términos de la ineficacia, como patologías jurídicas, irregularidades, vicios o anomalías. La invalidez es la sanción que se le da a un contrato por ser ilegal o ilícito y proclama la nulidad o anulabilidad de un contrato. La nulidad absoluta, también llamada nulidad radical o de pleno derecho, es la sanción más fuerte para un contrato porque nunca produce efectos jurídicos, porque le hace falta lo que el ordenamiento exige. Esto se puede encontrar en el artículo 1301 y 1302 de nuestro Código Civil. Algunas características son que es nulo porque va contra lo que la ley exige. También puede ser apreciado por un juez de oficio según el artículo 1302 de nuestro Código Civil y no tiene plazos. Algunas causas de la nulidad absoluta son que falten elementos constitucionales o requisitos esenciales del contrato como capacidad, consentimiento, no adolezca de vicios y objeto lícito. También algunas acciones de la nulidad son que no tiene plazos de caducidad, que no tiene que ser, no hay una persona determinada o interesada que pueda alegar y que desde el principio es ineficaz. La nulidad parcial del contrato. Este es cuando el conjunto del contrato es válido, pero tiene algunos aspectos que pueden ser calificados de nulidad porque tiene algunas cláusulas que son ilegales. Esto se puede dar, por ejemplo, en el artículo 1308, habla de las partes accesorias de un objeto principal. Entonces, las cláusulas ilegales de un contrato son las partes accesorias, pero estas quedan ineficaces y el demás contrato, que es el principal, el objeto principal, queda válido, queda en vigor. En la nulidad, ahora sí entramos en la parte contraria a la nulidad absoluta, entramos a la anulabilidad. En esta parte encontramos que un contrato tiene imperfecciones, en el sentido de que sí cumple con los requisitos esenciales de un contrato, pero tiene vicios en su consentimiento y en su capacidad. Entonces, lo que se busca con la anulabilidad es proteger a una de las partes que está llevando ese contrato, no de la forma perfecta, ¿verdad? Sino que con imperfecciones, en vicios en el consentimiento o en la capacidad. Y el negocio jurídico se vuelve anulable según el artículo 1303 del Código Civil por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas o por vicios en el consentimiento, que estas también son las características de la anulabilidad. Y algunas causas o supuestos de la anulabilidad son vicios en la voluntad, contratos celebrados por menor o incapaces,
o contratos realizados por el cónyuge sin el consentimiento del otro cónyuge. Y también hay acciones de anulabilidad. Algunas de ellas son que sí hay persona legitimada que tiene el ejercicio de la ineficacia según el artículo 1310 del Código Civil, y también hay un plazo de 2 años contados a partir del día en que se contrajo la obligación, salvo cuando la ley especifique otro plazo o un plazo específico, según el artículo 1312 del Código Civil, y que tiene efectos retroactivos. Ineficacia en sentido estricto. Iniciamos con la rescisión de un contrato. Este es el remedio que se le da a quien interese porque está teniendo perjuicios económicos por el contrato y es como una impugnación, pero aquí se le llama rescisoria y es una ineficacia funcional para impedir que se den resultados contrarios a derecho, según el artículo 1579. Algunas características de la rescisión es que hay perjuicio y su función es solucionarlo. También no es que tenga vicios el contrato, sino que pueden haber daños que perjudiquen a las partes según los legisladores. También tiene un plazo que es de 1 año según el artículo 1583 del Código Civil. No tuvo que haber sido consumado según el artículo 1579 del Código Civil. Y tiene por efecto destruir todas las consecuencias del contrato y regresarlas al ser y estado que tenía cuando se celebró. También este contrato no es que haya sido originario el nulo, sino que era eficaz. O sea, la rescisión no era de origen, sino que se dio sobrevino a la celebración del contrato. Las clases de rescisión son voluntaria o de consensual, mutio disensu. Esta es cuando las partes se ponen de acuerdo para romper el consenso inicial, para dejar sin eficacia las obligaciones que hubiesen sido. Este se encuentra en el artículo 1578, 1579, 1584, 1851 del Código Civil. Y la judicial, que es unilateral porque solo una de las partes acude a un órgano jurisdiccional para solicitar la rescisión. Y está la fortuita, que la mayoría son por muerte, otras porque son situaciones ajenas al obligado y que surten efectos retroactivos. De esta última, el artículo 1583 del Código Civil. Resolución del contrato por incumplimiento. Incumplimiento porque una de las partes decide extinguir su obligación porque ya no cumple con ella, pero la otra parte sí está cumpliendo, entonces le causa daños y perjuicios. Por eso existe la resolución, que es la facultad que tiene la parte que sí estaba cumpliendo con su obligación para quitar la eficacia del contrato y su validez. Esto lo acepta nuestro Código Civil y puede ser expresa o tácita. Sus características son que son exclusivas de una relación sinalagmática, no son accesorios ni complementarios, y también que defiende y protege a una de las partes. Es de extum, esto quiere decir que es retroactiva, que una de las partes tiene la obligación de restituir las prestaciones debidas. Los requisitos del ejercicio de la facultad resolutoria es que una de las partes que haya reclamado esté cumpliendo con sus obligaciones, que la otra parte no esté cumpliendo con sus obligaciones parcial o total, que sea una relación bilateral sinalagmática, que sea una obligación exigible
y que la frustración por incumplimiento sea acreditable. Efectos de la resolución. Esto quiere decir que hay efectos retroactivos y efectos de restitución. Son recíprocos porque las dos partes se retribuyen el objeto del contrato. Hay liberación de las partes y también el retribuir de las prestaciones de la parte que incumplió su obligación, según el artículo 1583 del Código Civil. La revocación. Esta es la finalización de un contrato. Se puede dar la eliminación total o por partes del contrato, trayendo un nuevo contrato con una nueva declaración de voluntad o por sentencia judicial. La doctrina habla que la revocación solo se puede dar en el negocio jurídico unilateral, por ejemplo, en testamentos, donaciones o por mortis causa. La clasificación de la revocación se empieza diciendo que es unilateral porque es la facultad otorgada a un sujeto para que no autorice la entrega de un bien al contratante. Los contratos pueden ser un comodato, una donación, un mandato o un depósito. También existe la revocación judicial o revocación de fraude a acreedores, de acción pauliana. Esto quiere decir que el acreedor ya no quiere dejar sin efecto el contrato porque el deudor realizó el contrato sabiendo que no tenía la capacidad patrimonial y lo que tiene es una insolvencia. Esto se encuentra en los artículos 1290 al 1300 del Código Civil y las acciones las partes que intervienen en acción son el deudor, el acreedor y tercero. Algunas diferencias de la acción de revocatoria y la acción de nulidad son que la acción de nulidad es una simulación de un contrato que es inexistente y la acción de revocatoria es dejar sin eficacia, sin efecto, un contrato que sí existe. También la simulación absoluta no tiene tiempo de caducidad, pero la acción pauliana sí tiene tiempo, un plazo definido que es de 1 año según el artículo 1300 del Código Civil. Esto se refiere a la acción, ¿verdad? El desistimiento unilateral. Esto quiere decir que una de las partes contratantes puede extinguir su relación contractual en el momento que lo desee. También hay supuestos de desistimiento. 3 ejemplos de ellos es el contrato por obra, artículo 2011 del Código Civil, el contrato de servicios profesionales, artículo 2035 del Código Civil, y socios de sociedad civil, artículo 1774. También hay presupuestos del desistimiento, que es que la relación sea de tracto, sucesiva y continuada. También que no tenga caducidad de la relación, que sea indeterminada y que prevalezca el interés del cumplimiento de este contrato en una de las partes. Iniciamos con los contratos preparatorios. En el contrato de promesa y opción. Acerca del contrato de promesa, es un contrato que se quiere realizar a futuro su celebración. Esto se encuentra en el artículo 1674 del Código Civil y se puede llamar también preparatorio o precontrato. Algunos comunes son la venta,
arrendamiento, la constitución de derechos reales, el compromiso y constitución de sociedad. Se debe de fijar el objeto y el precio. Características. Es un contrato preliminar o preparatorio, artículo 1579 del Código Civil. Esto quiere decir de que su fin y objeto es celebrar un contrato. Es un contrato formal porque se consta por escrito que debe de inscribirse en el registro de la propiedad. La aceptación debe de ser expresa. Artículo 1678 del Código Civil, porque no se puede ceder su derecho de opción a otro. Y los plazos del contrato de promesa, artículo 1681 y 1682 del Código Civil. Si son bienes inmuebles, no puede exceder más de 2 años. Si son otros bienes, no puede exceder más de 1 año. Y las partes deben de fijar su plazo dentro de estas. Si no la fijaran, la ley lo hará. Y al contrario del derecho mercantil, que las partes sí pueden fijar libremente su plazo, porque no hay límites. Artículo 706 del Código de Comercio. También frecuentemente se pueden fijar unas cláusulas de indemnización, artículo 1685 y artículo 1431 al 1441 del Código Civil. Estas cláusulas son penal o de pena convencional bajo la figura de arras o de fianza. La parte reclama una multa, pero no exime a la otra parte a que ya no tenga el cumplimiento o que ya no se le pueda exigir el cumplimiento de la celebración del contrato. Modalidades del contrato de promesa, artículo 1675 del Código Civil. El contrato puede ser bilateral o unilateral. Contrato de promesa bilateral, artículo 1587 del Código Civil. Las partes pueden obligarse recíprocamente al cumplimiento de la indemnización por daños y perjuicios. Contrato de unilateral o de opción del contrato. Este solamente recae la obligación sobre una de las partes y tiene un beneficiario o optante. No es de carácter de oferta, sino de aceptación. La opción puede ser accesoria. Uno de sus ejemplos es el arrendamiento con opción de comprar. El contrato de opción se encuentra en los artículos 1676 al 1678 del Código Civil. Esa sí hay que hacerlo. Efectos del contrato de promesa. Hay 2 momentos. Cuando se acuerda el futuro contrato y la exigencia del cumplimiento de la celebración definitiva. En el cumplimiento es cuando las partes celebran el contrato definitivo hasta que deje de surtir efecto. Y cuando hay incumplimiento, se da que pasan los 2 años de plazo y no hay celebración del contrato. Entonces se puede pedir el otorgamiento del contrato o demandar jurídicamente. Si el beneficiario solicita al prometiente el otorgamiento del contrato y no lo cumpliese, el prometiente debe pagar la multa o hacer la devolución de las arras. Si no, en última instancia, el beneficiario podrá exigir el cumplimiento también por un órgano jurisdiccional. Y ahora seguimos con el contrato traslativo de dominio a título oneroso, la compraventa. El contrato traslativo de dominio a título oneroso es la transmisión de una propiedad, de una cosa, a título de otro derecho. Se puede dar en título oneroso o en el cambio de alguna contraprestación, que puede ser pago de dinero, la entrega de una cosa, título gratuito. Esto también tiene la finalidad de ser una compraventa o una permuta, que en este instante vamos a explicar la compraventa. La definición del contrato de compraventa es el intercambio de bienes por dinero, artículo 1790 del Código Civil. Sus características. Es un contrato bilateral porque existe una relación recíproca entre vendedor y comprador. Es un contrato consensual porque las partes tienen acuerdo de voluntad en convenir la cosa y el precio, aunque aún no se dé ni la una ni la otra, artículo 1791 del Código Civil. Es un contrato traslativo de dominio porque el vendedor tiene que transmitir al comprador el bien en propiedad
según el artículo 1790 del Código Civil. También el contrato es oneroso porque hay un sacrificio recíproco entre las partes, tanto como del comprador y el vendedor, para entregar lo correspondiente. Elementos del contrato de compraventa: la capacidad. El mayor de edad que esté declarado de interdición no lo puede realizar, ni el menor o incapacitado que no tenga la representación legal debida, a menos en materia mercantil, sí lo pudiera hacer si va a comprar alimentos, juguetes o dulces. Hay prohibiciones en ciertos casos donde no se puede dar la compraventa porque son jueces, abogados. El bien vendido, artículo 1801 del Código Civil, tiene que estar determinado al menos en la especie, calidad y cantidad. El derecho no tiene que recaer sobre un bien corporal según el artículo 1806 del Código Civil. Tiene que ser patrimonial y transmisible, lícito y existente. El precio es el elemento esencial del contrato de compraventa. Tiene que ser cierto y pecuniario y es una contraprestación. Efectos transmisivos de la propiedad. Transmisión de la propiedad. Artículo 1809. Es el instrumento consensual de la transmisión de la propiedad. La doble venta, también llamada pluralidad de ventas sobre un mismo bien, artículo 1807 y 1808 del Código Civil. Pacto de retroventa, prohibido en nuestro ordenamiento. Compraventa de cosa ajena. Nadie puede vender cosa ajena porque vuelve nulo el contrato. Artículo 1794 y 1301 del Código Civil. Las obligaciones del vendedor. Artículo 1809 del Código Civil. Está obligado a hacer la entrega y el saneamiento del bien. En el 1811 dice que si no hay plazo de entrega, también se podrá hacer en las 24 horas a partir de su celebración. Pueden surgir problemas por cavidad y calidad de los inmuebles. Artículo 1815 al 1823 del Código Civil. Es un error que cae sobre el bien vendido. Hay obligación de saneamiento. Artículo 1543 del Código Civil. Y este saneamiento puede ser por evicción, artículo 1548 del Código Civil, y saneamiento por vicios ocultos, artículo 1559 del Código Civil. Obligaciones del comprador. Es entregar el pago del precio, artículo 1825 y 1826 del Código Civil. También tiene la obligación de recibir el bien en el tiempo y lugar del convenio, artículo 1830 del Código Civil. Modalidades del contrato de compraventa. Compraventa a prueba y ad gustum. La venta de prueba es cuando ya está perfeccionado, pero hace falta comprobarlo y se hace un ensayo de calidad. Esto tiene un plazo de 3 días a partir de que se hace la entrega al comprador. Esto se encuentra en el artículo 1799 del Código Civil en su segundo párrafo. También está la venta ad gustum, que tiene la costumbre de dar a degustar o probar alguna cosa para que pueda satisfacer y la puedan comprar. Estas dos figuras se encuentran en el artículo 1799 del Código Civil en su primer párrafo. La compraventa sobre muestra. Nuestro Código Civil lo sujeta a una condición resolutoria. Artículo 1800 del Código Civil y 1801 del Código Civil. Esta venta se da la muestra para que se pueda definir si es útil para el fin que se ha de comprar. Compra sobre bienes en tránsito, artículo 1802 del Código Civil. Esto quiere decir que el comprador podría resolver el contrato si no llegara en buen estado o en el tiempo convenido por vía de un órgano jurisdiccional. Compra sobre bienes futuros.
Artículo 1805 del Código Civil. En la venta de la cosa futura, que aún no existe en especie, en esta el comprador no quedaría obligado a pagar si no llegara a existir. Pero si es una cosa incierta, acá sí el comprador quedaría obligado a pagar el precio porque es un contrato aleatorio. Entonces sí tendría validez. La compraventa en reserva de dominio, artículo 1834 al 1843 del Código Civil, también conocida como la compraventa por abonos. En esta el vendedor es el que tiene aún el título de propiedad porque el comprador está pagando a plazos y hasta que éste no termine de pagarlo totalmente su precio, no podrá tener el título de la propiedad. Compraventa con pacto de mejor comprador, artículo 1847 al 1850 del Código Civil. En esta, la venta puede haber alguien que dé más por la cosa. Para esto hay un término en el pacto que es si es un bien inmueble de 6 meses y si es un bien mueble 3 meses, no se puede exceder. Compraventa internacional de mercadería de la Convención de Viena del 11 de abril de 1980. Esta es una comisión de las Naciones Unidas por el Código Civil y en mercantil por el Código de Comercio. En civil no hay ánimo de lucro, no se puede hacer compraventa entre cónyuges y no hay comerciantes. En la mercantil sí hay ánimo de lucro, los cónyuges sí pueden comprar entre sí y sí hay comerciantes. Y para finalizar, el contrato traslativo de dominio a título oneroso, la permuta. La permuta es el intercambio de un bien por otro. No es como la compraventa, que hay un intercambio de un bien o de una cosa por dinero. Este tiene condiciones que están en los artículos 1852 al 1854 del Código Civil. Es conocido también como un trueque. Y este contrato también se va a basar bajo los principios de la compraventa en lo que fuere posible. Y también es importante decir que no va a haber intercambio de dinero, por eso tiene que haber una apreciación. Características de la permuta. Es un contrato de naturaleza consensual porque se perfecciona con el consentimiento de las partes. También es un contrato sinalagmático porque tiene obligaciones recíprocas, porque una parte da y la otra también tiene que dar. También es un contrato de intercambio de cosas. Cada cosa es el precio de la otra. El objeto de la permuta tiene que ser de bienes en sentido amplio, ya materiales o inmateriales. Esto quiere decir de que tienen que ser materializados. No se puede cambiar algo material, un bien material, por un servicio. Esto sí se puede dar, pero no es una permuta, sino que es un contrato atípico. También es permitido que el objeto de la permuta sea futuro. Es un contrato traslativo porque existe la transmisión de un dominio a través de la entrega de la cosa. Es típico y autónomo porque es autónomo e independiente. Permuta con sobreprecio. En este, uno de los acreedores, además de entregar la cosa, se compromete a entregar un dinero extra. Esto se encuentra en el artículo 1853 del Código Civil. La evicción en la permuta, artículo 1854 del Código Civil. Esta es una acción de garantía o de saneamiento que le da la facultad al que sufrió la evicción y puede hacer lo siguiente: la resolución del contrato para una restitución, el pago de la cosa que hubiese recibido porque le causó daños y perjuicios,
Y también, si tuviera mala fe, se puede pedir una indemnización por daños y perjuicios. Hemos finalizado. Gracias por su atención.